Hermanas, bien, bendecidos, dice Soco. Muy bien, hermanos, siempre es un privilegio poder estar delante del Señor, poder compartir su palabra. El día de hoy vamos a estar viendo un tema muy interesante con respecto al libro de Filipenses. Básicamente va a estar ubicado, abran sus Biblias por favor, Filipenses capítulo número 1, versículos del 9 al 11. Efectivamente, mi hermano Oscar decía que había pocas personas, yo creo que es así. A lo mejor ya empezaron a tomar vacaciones. Todavía no, ¿verdad? ¿Cuándo empieza la Semana Santa? La próxima semana. Muy bien. Entonces, Filipenses 1, versículos del 9 al 11. Y la palabra de nuestro Dios dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Vamos a hacer una oración para poner este mensaje en sus manos. Padre Celestial, en esta mañana glorificamos tu nombre. Te agradecemos, Dios, porque tú has puesto en nuestros corazones a tu Santo Espíritu, el cual nos motiva, el cual nos mueve a crecer espiritualmente, a ser semejantes como nuestro Señor Jesucristo. Señor, en esta oración que el apóstol Pablo hace, vemos su corazón siempre interesado en que los filipenses puedan crecer espiritualmente, crecer en el conocimiento. Permítenos, Señor, que tu Santo Espíritu abra nuestra mente para que podamos entender tu palabra, Señor, con claridad. Ayúdanos siempre, Señor, a poder reflejar a tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Él te damos muchas gracias. Amén. El crecimiento de un bebé, estuve investigando un poco acerca de los bebés y por supuesto todos nosotros pasamos por ese proceso. Ya seguramente nadie se acuerda, pero estuvimos ahí, ese proceso. Y es una de las manifestaciones más asombrosas que existen. Por ejemplo, déjenme decirles que en el primer mes, cuando el óvulo es fecundado, empieza a dividirse una y otra vez, y en cuestión de días se adhieren a la pared del útero. Se empiezan a formar las extremidades del corazón, el cual empieza a latir a partir del día 25, y los pulmones también se desarrolla el tubo neural, que se convertirá en cerebro y médula espinal. Esta información la saqué de una página del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ese es el primer mes. En el segundo mes se desarrollan el estómago, el intestino, el hígado y el páncreas. Se distinguen los dedos de manos y pies, se empiezan a formar los músculos, los nervios y la médula ósea, se distinguen facciones de la cara, aunque los párpados están cerrados, aparecen los riñones, succiona el dedo y ahora se conoce también esto como un feto. Los médicos, por favor, si algo me equivoco, después aparte me dicen que me equivoqué. Tercer mes. El feto deglute líquido amniótico en cantidades pequeñas, con lo cual practica el acto de deglutir. Aparecen los primeros huesos y se diferencian los órganos sexuales. Los dedos de las manos y de los pies tienen uñas suaves. Los movimientos se intensifican y esto fortalece el vínculo con la madre, y todos los órganos del cuerpo maduran y el feto aumenta de peso. Es el tercer mes. En el cuarto mes, el feto tiene en su piel un vello fino que le ayuda a conservar el calor. La piel es rosada, transparente y tiene huellas digitales ya. Se mueve, patea, deglute y puede oír las voces del exterior. Fruncir el ceño, hacer muecas y ya cuenta con cuerdas vocales. Los bulbos y el nervio olfatorio se forman completamente. Quinto mes, qué maravilloso, ¿no? ¿En qué mes estás, mi hermana? Creo que en el séptimo, ya casi llegamos. Quinto mes, por supuesto mi hermana ya lo sabe,
no solamente por conocimiento intelectual, sino que lo está viviendo ahora en su vientre. ¿En qué mes voy? En el cuarto, en el quinto. El cerebro del feto crece 90 gramos cada mes, aproximadamente, lo que permite una mayor maduración de su sistema nervioso y con ello el fortalecimiento de sus sentidos. El tacto es más fino y es capaz de sentir diferentes temperaturas. Su gusto puede diferenciar lo amargo y lo dulce y puede mover los ojos, duerme y se despierta en intervalos regulares. En esta etapa el feto crece muy rápido. Sexto mes. El feto tiene un rostro bien definido, con pestañas y cejas, hace movimientos más rápidos y explora su entorno y sus propias extremidades, identifica sonidos, responde a la música y ya puede abrir los ojos. Luce las proporciones que tendrá al nacer. Séptimo mes, hermano Suri. En esta etapa maduran los pulmones y el esqueleto, aumentando notablemente el tamaño del feto, por lo cual presiona la vejiga materna. La activación de melanocitos pigmenta los ojos y la piel y, aquí dice el feto, lo voy a decir el bebé, por supuesto es desde el principio el bebé, ¿no? Pero estoy leyendo tal cual. Se va posicionando para el parto. Octavo mes, los pulmones continúan madurando y puede presentar hipo. Los huesos de la cabeza son suaves y flexibles, lo cual por supuesto está en preparación para su nacimiento. El bebé puede patear fuerte. Si naciera en esta etapa, el bebé sería prematuro, pero con buenas probabilidades de sobrevivir. Paréntesis, mis 2 hijos nacieron al 8º mes. Noveno mes, ya pueden fabricar sus propias células sanguíneas, los órganos ya se encuentran bien desarrollados y los pulmones están listos para funcionar por su cuenta. Empieza a descender por el hueco pélvico y está a punto de nacer. Esa es una maravilla, ver cómo Dios va formando a los bebés, cómo va creciendo dentro del vientre materno esta maravilla, ¿no? De igual manera, mis hermanos, así como se forma naturalmente un bebé y crece, de igual manera es natural el crecimiento espiritual de un cristiano. Y es lo que Pablo ahora va a hablar en estos próximos, o estos versículos que les acabo de leer, en Filipenses 1, del 9 al 11. Y vamos a extraer de ahí algunos principios para el crecimiento espiritual. Básicamente vamos a ver 3 principios. Si nosotros no cumplimos estos principios, más bien si nosotros cumplimos esos principios, podemos crecer conforme a lo que Dios ha determinado para nosotros. Definitivamente, alguien que es cristiano va a crecer espiritualmente. Eso es algo definitivo, no hay una opción de que no crezca. ¿Por qué crece? Porque precisamente el Espíritu de Dios, la regeneración se efectuó en el corazón de esta persona, sus motivaciones son diferentes, su amor cambió. Entonces, el primer principio para el crecimiento espiritual es que crece en amor. Un cristiano debe de crecer en amor. Entonces, el crecimiento espiritual se basa en el amor, se evidencia en nuestro diario vivir para que glorifiquemos a Dios en todo lo que hacemos. Pablo, como ya vimos anteriormente, sentía una sincera obligación con los filipenses. Sincera y obligación me refiero a que los amaba profundamente y eso lo estimulaba a él a ser muy agradecido, a gozarse siempre que recordaba a los filipenses y sentir un genuino amor como el de Cristo Jesús. Su anhelo era que ellos crecieran espiritualmente. Por supuesto, Pablo estaba interesado en que crecieran espiritualmente. Y esa es la preocupación que tenemos los pastores y seguro que muchos hermanos aquí, que los hermanos puedan crecer espiritualmente. Si ustedes crecen espiritualmente, si yo crezco espiritualmente, por supuesto, esto va a hacer que nosotros podamos afrontar la vida de una manera que glorifique a Dios. ¿Sí? Podamos afrontar la vida de una manera que glorifique a Dios. Y para eso necesitamos ese crecimiento espiritual. Y vemos a Pablo y en sus oraciones, en donde muestra precisamente estos principios. El primer principio que vemos en esta hermosa oración es crecer en amor. Dice el versículo número 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Fíjense el principio de este versículo, y esto pido en oración.
Entonces les había comentado, Pablo, por supuesto, él estaba encarcelado, él no podía estar instruyendo a los filipenses directamente, pero sí podía orar. La oración realmente no tiene fronteras, tenemos la capacidad nosotros de poder comunicarnos delante del Señor, pedirle a Él precisamente, y lo estaba haciendo Pablo de esta forma, que estos hermanos pudieran estar creciendo en amor. Entonces, esta parte de la motivación de Pablo para orar por ellos, inclusive lo habíamos visto en el versículo 3, un poquito antes, donde dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Es algo hermoso saber que en la mente de Pablo estaban los filipenses continuamente y siempre. Y en esto que estamos viendo aquí viene el contenido de la oración de una forma muy específica. Y esto que está diciendo Pablo es efectivamente lo que él anhelaba para su crecimiento. En primer lugar, como ustedes podemos ver, Pablo, de hecho, estaba obedeciendo una obra del Señor, una orden del Señor. Todos nosotros, hermanos, somos llamados a orar unos por otros. Mateo 26, 41, el Señor Jesucristo dijo, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces la oración es algo muy importante que nos va a ayudar también a nuestro crecimiento. Entonces Pablo obedientemente estaba siguiendo las instrucciones del Señor, y así lo hacía. Era su placer orar por los hermanos, poner delante del Creador sus peticiones, anhelos, y en este caso rogar por el crecimiento espiritual de los filipenses. ¿Esto significa que no podemos orar por otras peticiones? Claro que sí, sí podemos orar por otras peticiones. De hecho, vemos a Pablo en 2 Corintios 12, que él había orado 3 veces para que le fuera quitado el aguijón de la carne. Pero lo que podemos ver, lo que ocupaba constantemente la mente y el corazón de Pablo, era por el bien espiritual de sus hermanos. Porque sabía que si ellos crecían espiritualmente, podrían amar más a Dios, hacer su voluntad y también glorificarle. El problema del ser humano no es una cuestión externa en sí, es una cuestión interna. Y Dios nos capacita para que independientemente de las circunstancias que estamos viviendo, nos fortalezca espiritualmente para afrontarlas. ¿Okay? Entonces, ustedes han visto a las personas que no afrontan los problemas de la misma manera. Hay algunas personas que pueden estar tranquilas ante un problema enorme, grande, porque Dios lo está guardando. Y hay personas que con cualquier situación se ven fuertemente afectadas. No estoy diciendo que una persona esté bien u otra persona esté mal. Lo que sí puede ser cierto es que dependiendo del crecimiento espiritual que nosotros tengamos, es la manera en que estamos afrontando las circunstancias y las situaciones. Entonces, por eso Pablo estaba orando por ellos, porque sabía que dentro de ellos tenía que crecer más y más el amor. Ya lo tenían a través de haber creído en Él, y esto de que vuestro amor abunde aún más y más, es la base del crecimiento espiritual. Es ese amor, se refería Pablo a ese amor que no tiene la fuente en el hombre, sino en Dios. Este amor ágape que menciona aquí Pablo es un amor que solamente Dios otorga a las personas que han creído en Él. Una persona que no cree en Él, una persona que no ha confiado en Él, que no ha sido regenerada, no tiene el amor de Dios. Tendrá sentimientos, evidentemente, podrá reflejarlos de alguna forma, pero el amor de Dios que le permite afrontar las circunstancias a la manera de Dios, no lo tiene. Las Escrituras revelan que todos los cristianos verdaderos poseen el amor de Dios. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo número 5. Creo que este pasaje lo habíamos visto anteriormente y vale la pena que lo recordemos. Romanos capítulo número 5, versículo 5. Poseen el amor de Dios porque el Espíritu Santo los pone en sus corazones. Dice Romanos 5:5. Vamos a leer desde el versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces ven, versículo 1 habla de la justificación, y eso implica la parte de que el Espíritu Santo ha sido depositado en nosotros, tenemos el amor de Dios, y esto nos da la capacidad de hacer las cosas para su gloria. O sea, si ustedes se fijan, es un pasaje que se parece bastante al que estamos leyendo. Entonces, por cuanto el amor de Dios había sido depositado en los corazones de los filipenses, era posible que ellos en primer lugar amaran a Dios. Entonces, todos nosotros que hemos creído, participamos de la naturaleza divina, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Segunda de Pedro, acompáñenme a Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo 3 y 4. Segunda de Pedro 1, versículos 3 y 4. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Tenemos todo lo necesario, porque Dios nos lo ha otorgado, para vivir vidas que glorifiquen a Dios y vidas piadosas, cercanas a Él. Dice, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4. Por medio de los cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ella lleguéis a ser participantes o partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Entonces, esta parte de esta frase de partícipes de la naturaleza divina está refiriéndose a la regeneración, a estar en Cristo, a nacer de nuevo, a nacer de lo alto, y nos da esa capacidad, ¿no?, de hacer esto que nosotros naturalmente no haríamos. En segundo lugar, da la capacidad de amar a Dios. Eso solamente lo puede hacer un cristiano. Alguien que no ama a Dios verdaderamente, que no ama a Dios y su palabra, evidentemente no son cristianos. Son personas que a lo mejor están atraídas por el cristianismo, pero si no aman a Dios verdaderamente y están dispuestos a obedecerlo, lo que dice la Escritura es que en ellos no mora el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios te impulsa a hacer lo que a Dios le agrada. Es algo muy sencillo. Alguien que no tiene el Espíritu de Dios no tiene esa posibilidad de hacerlo. Sí se esfuerza, vive una vida religiosa, pero realmente no ama a Dios. Sus motivaciones no son agradar a Dios, sus motivaciones son agradarse a sí mismo. Entonces, esto es muy importante. Y esta parte de que Dios ha depositado y podemos amar a Dios, algo que produce en consecuencia es que podemos amar también a las personas, ¿no? Y amarnos entre nosotros, mostrando estimación y un interés intenso por el otro. Que fueran considerados también, que también mostráramos un amor auténtico, un amor sin hipocresía, como dice Romanos 12:9. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Entonces, el amor debe de ser manifestado sin hipocresía, debe de ser de una forma sincera, algo que realmente manifiesta que estamos aborreciendo a lo malo y que estamos interesándonos en las personas de una forma real, ¿no? Entonces el amor debe ser sincero, como Pablo lo experimentó. En 2 Corintios 6:6 leemos, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Aquí en el contexto Pablo está explicando a los corintios precisamente eso, la importancia que exhibe lo que es tener un amor sincero. Y un amor sincero es un amor de entrega y sacrificio, tal y como nuestro Señor Jesucristo lo hizo al encarnarse y morir por nosotros. ¿Alguien tiene duda del amor de Cristo Jesús? Fue la manifestación más grande de amor, el otorgar su vida, y con eso mostró que realmente nos amaba, aunque éramos pecadores. Entonces, cuando nosotros amamos, debemos de amar de esa forma, de una forma sacrificial, dispuestos a entregar inclusive nuestra vida. Para Pablo, este amor, este nuevo amor, es por encima de todo amor fraterno, el amor a Dios, en una comunión que se basa en la misericordia de Cristo y en la muerte de Cristo. O sea, a través de Cristo Jesús y creer en Él es que nosotros podemos obtener al Espíritu Santo, el cual transforma nuestros corazones.
Y cuando el amor ha sido depositado en nosotros, lo que vamos a hacer, o que lo que vamos a intentar hacer nosotros, es edificar, como dice 1 Corintios 8:1, porque el amor edifica. El amor también no busca lo suyo, ¿no? Después leeremos o lean ustedes en sus casas 1 Corintios capítulo número 13. No busca lo suyo, ya lo que Pablo estaba haciendo, él buscaba siempre el beneficio de los filipenses. También no es egoísta. ¿Podemos entender esto, mis hermanos? Es algo que tenemos que estar desarrollando y hacer que el amor crezca más y más. El amor ya ha sido depositado en nuestros corazones, ya lo tenemos. Mis hermanos, no te fatigues tanto en pedirle a Dios que te dé más amor. No. El amor ya está depositado en tu corazón. Lo que tenemos que hacer es que sobreabunde en nuestros corazones. Y eso, mis hermanos, implica algunas circunstancias que más adelante vamos a ver. El amor realmente busca el bien de los demás. Se entrega sacrificialmente. Vemos el amor de la esposa por el esposo y viceversa también, ¿no? El Señor Jesucristo, ya lo hemos dicho, y Pablo en Efesios habla de que los esposos deben de amar a sus esposas, ¿no? Vemos el amor de los padres para los hijos y también viceversa, se debe de manifestar. Si alguien es cristiano, si un joven se dice cristiano, es porque lo va a manifestar, ¿no? Igualmente un esposo. Este último, ¿cómo manifiestan el amor que tienen a Dios las personas o los jóvenes que tienen a sus padres? En obediencia para con sus padres, ¿no? Esperaríamos que haya obediencia para los hijos. Pero también hay una responsabilidad de los padres para amarlos a ellos. Y para una forma de manifestar que estamos amando a nuestros hijos es que los vamos a educar. Es que también los vamos a estorbar para que no hagan cosas incorrectas. ¿Se acuerdan ustedes de los hijos del sacerdote Elí? El sacerdote Elí realmente no los estorbó, los dejó que hicieran lo que quisieran. Entonces, cuando nosotros retenemos la disciplina correcta a nuestros hijos, realmente lo que estamos haciendo es que los estamos dejando de amar. Cuando permitimos que nuestros hijos sean groseros, sean altaneros, esta es una circunstancia que no lo estamos amando verdaderamente, ¿no? Tenemos que ayudarles a ellos porque en su inmadurez, la forma en que reaccionan es una manifestación de su propio pecado, y nosotros que tenemos una capacidad mayor de discernimiento debemos de ayudarles. Imagínate que tu hijo quisiera meter su mano al fuego. ¿A poco le ibas a dejar que está prendido el fuego en la estufa? ¿Dejarías que tu hijo metiera la mano al fuego? Claro que no. Enseguida, cuando veas que tu hijo va a hacer eso, lo rescatas y le dices, no hagas eso, por favor. ¿No ves que te puedes lastimar? Lo mismo sucede con todas las cosas. ¿Qué pasa si nosotros dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieran? Lo que vamos a hacer es que vamos a tener hijos que van a tener muchas complicaciones en su vida más adelante. Entonces, amémoslo, amemos a nuestros hijos, pongamos los límites, digamos qué es lo que dice el Señor. Y si es necesario un baracín, hagámoslo, pero hagámoslo bien, en amor, no enojados, que ellos entiendan precisamente qué es lo que está sucediendo. Toda la disciplina, mis hermanos, es parte esencial de lo que es el amor. Dios nos disciplina. ¿A quién Dios no ha disciplinado? A todos los que somos sus hijos nos ha disciplinado, y eso estoy seguro. Si no te ha disciplinado, entonces habría que entender qué está sucediendo por ahí. Pero a todos los que recibe por hijos, Dios nos disciplina de una u otra forma. Eso dice Hebreos 12 del 5 al 6, porque somos sus hijos. Y no hay nadie de sus hijos que se porte perfectamente bien, ¿no? Y aparte hay planes perfectos delante del Señor. Entonces Dios nos disciplina para nuestros pies. Toda la responsabilidad de los padres es educar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y cuando dejamos que hagan lo que quieran, cuando les consentimos actitudes groseras y desafiantes, sin consecuencias, no les estamos amando. Sé que estoy siendo reiterativo en esto, pero es importante que lo sepan. Actualmente en nuestra cultura de hoy los hijos hacen lo que quieren, ¿verdad? Son bien desobedientes abiertamente con los padres, y los padres no hacen absolutamente nada. Es que ¿cómo le voy a llamar la atención a mi hijo? No le voy a dañar la autoestima. ¿Cuál autoestima? Ámalo. No lo destruyas, ámalo. Corrígelo, ponle límites. Dile lo que dice el Señor.
E igualmente eso lo podemos aplicar a cualquier circunstancia de los mandamientos del Señor, ¿no? Por ahorita me dediqué a esta parte en particular. Este amor debía abundar aún más y más. Es decir, tenía que crecer más y más. Es un amor dinámico, mis hermanos. Esto va a durar hasta que el Señor venga por nosotros. Implica esto que debería de sobreabundar en ellos hasta que fuera un amor desbordante. 1 Tesalonicenses 3:12 dice, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. 1 Corintios 15:58 dice la palabra del Señor, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, después de haber visto esto, mis hermanos, realmente nos puede ayudar a preguntarnos, ¿cómo es que estamos amando? ¿No? Si realmente lo estamos haciendo bien, de forma correcta, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y eso es precisamente parte de lo que vamos a ver posteriormente. Es cierto, yo he preguntado a mucha gente, creo que ya lo he preguntado antes, personas que no conocen la palabra del Señor, que si tú les preguntas, bueno, ¿tú amas a Dios? Aunque no conozcan la palabra de Dios, te dicen que sí. Todos los días, si tú le preguntas a alguien, es que Diosito, es que amo tanto a Dios. Pero si no están enfocados a lo que dice la Escritura, eso por supuesto está muy lejos de que realmente conozcan a Dios. ¿Cómo es que alguien puede hacer crecer más su amor? Continúa diciendo el versículo, mediante el conocimiento verdadero y en todo discernimiento. No podemos amar a Dios verdaderamente si no lo conocemos. Tú no puedes amar a Dios, a alguien y que tu amor se incremente en esa persona si no lo conoces. Si no nos sentamos a platicar con ellos, si no preguntamos por sus necesidades de oración, por supuesto. El conocimiento de la verdad, el conocimiento de Dios y de Cristo se hace a través de su palabra. Y en esto, precisamente, el conocer a Dios, el conocer a Cristo, está precisamente la vida eterna, en conocerle a Él. Juan 17:3 es un versículo que ya hemos escuchado, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, la vida eterna depende de que conozcamos verdaderamente a Dios y a su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mantenernos sin realmente estar interesados en conocer más y más a Dios? Juan 17 dice, 17:7, ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. El versículo 8, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Versículo 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La palabra nos ayuda a conocer más a Dios y también nos santifica. No es un amor ciego o indulgente. O sea, el conocer a Dios y amarle a Él implica que tenemos que invertir tiempo de nosotros. Y eso pone Dios en nuestro corazón a hacerlo. Pérez Millos, por ejemplo, él dice, el amor indulgente produce daño en lugar de beneficio, pero es correcto cuando se aplica con conocimiento a las diversas circunstancias de la vida. Qué interesante, ¿no? Para amar a Dios hay que conocerle, y para conocerle lo conocemos a través de la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos ayude para ver cómo podemos nosotros movernos en nuestras vidas y en las circunstancias que estamos teniendo, ¿no? Nuestro entendimiento necesita ser renovado, mis hermanos. Yo antes de conocer a Cristo, y eso seguramente a todos les ha pasado, no conocíamos verdaderamente de Dios. Tenemos una figura de Dios, sabíamos que Dios había creado todas las cosas porque la creación habla acerca de que existe Dios, pero conocer al Dios que hizo la creación solamente es a través de su palabra. Entonces tenemos que renovar nuestro conocimiento, es lo que dice, nuestro entendimiento acerca de Dios, es lo que dice Romanos 12 del 1 al 2. Entonces deberíamos de estudiar, deberíamos de hacer una investigación reflexiva basada en el amor, en lo que dice su palabra, lo cual nos va a conducir a que actuemos correctamente delante de Dios. Si tenemos problemas, un pastor decía, pues hay que resolverlos, es cierto, pero hay que resolverlos en base a la palabra del Señor.
Y a veces lo que sucede es que no queremos considerar cuando tenemos problemas a la palabra del Señor ni lo que dice. Dice Filemón 6, y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Nuevamente, el pueblo pecó, dice el Antiguo Testamento, por falta de conocimiento. Si nosotros no conocemos verdaderamente a Dios, no lo podemos amar. Y si no lo podemos amar, significa que el amor de Dios no está en nosotros. Y la conclusión definitiva es que no tenemos la vida eterna. Entonces, es de la mayor importancia esto que viene aquí en la palabra del Señor, y lo vemos continuamente en diferentes versículos. Colosenses 1, del 9 al 10. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Tienen alguna duda en cuanto que debemos de crecer en cuanto a conocer más al Señor? Es clarísimo lo que dice la Escritura. Es clarísimo. La única fuente de la verdadera ciencia es la palabra de Dios y el poder obedecerle a Él. Y la palabra de Dios nos posibilita para amarle a Él verdaderamente, en una forma que el mundo no conoce. Conforme crecemos en el conocimiento de Dios, más crece nuestro amor por Él. Eso no es muy difícil de saber qué tanto tú amas a Dios. Está directamente relacionado con cuánto estudias la palabra. Está directamente relacionado. Si tú no estudias la palabra, no te interesa leer la Biblia todos los días, esa es una manifestación del amor que realmente tienes por Dios. Ya que si nosotros estamos interesados en conocer más a Dios, en amarle, por supuesto va a crecer más nuestro amor hacia las personas. Y una persona que posee amor, pero que carece de discernimiento, puede mostrar mucho ardor y entusiasmo. Hemos visto muchas personas así. Y así entregarse a todo tipo de empresas. Personas entusiastas que nunca estudian la palabra del Señor, pero que siempre están bien emocionadas y dispuestas a participar en todo. Y sus motivaciones pueden ser dignas y sus intenciones honorables. Y sin embargo podrían estar haciendo más daño que bien. Y corre el riesgo de ser extraviado doctrinalmente. ¿No conocen a Dios? No hay una doctrina que los defina. Por supuesto, son movidos por cualquier viento de doctrina pensando que están sirviendo a Dios. ¿Cómo crecería también este amor? Dice, también en todo discernimiento. Esta parte de discernimiento es tener la capacidad de un discernimiento profundo y de discernir no solo entre el bien y el mal, sino escoger lo mejor. Esa es la parte del discernimiento, lo que es esencial. Por ejemplo, es sencillo identificar cuando alguien te quiere contratar para hacer un trabajo ilícito, ¿no? A un trabajo lícito. Tú sabes perfectamente bien cuando un trabajo está bien delante del Señor y cuando un trabajo está mal delante del Señor, y dices, bueno, si yo quiero hacer la voluntad del Señor, este trabajo lo voy a dejar a un lado. ¿Sí? Eso es sencillo. Pero entre dos trabajos lícitos y elegir uno, cualquiera de los dos requiere discernimiento acerca de cuál deberías de escoger. Y para eso hay que ir delante del Señor. Otro ejemplo, casarte con un incrédulo o no. Eso es sencillo para un cristiano o para una cristiana, ¿no? ¿Te vas a casar con un incrédulo? Nada más de una persona que movió la cabeza y son casados. Y con un cristiano. Pues no, eso es claro. Eso es lo que dice la Escritura. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿no? Ese es un principio básico. Entonces, es sencillo discernir eso. Ya si nosotros queremos hacer nuestra voluntad y empezar a tener relaciones con incrédulos, eso ya es una cuestión de pecado delante del Señor. Que habrá que ver qué es lo que sucede ahí. Lo difícil, mis hermanos, es entre dos hermanos cristianos entender con cuál nos va a casar, ¿no? Bueno, hablando de las mujeres.
hablando de las mujeres, ¿no? Hablando de los hombres, por supuesto, de dos hermanas cristianas, pues, con quien me voy a casar, hay que entender en base a la palabra que es lo que estás buscando, ¿no? Entonces, ¿sí ven? Entonces hay que tener discernimiento para algunas cuestiones. Algunas cuestiones son muy sencillas o deberían de ser muy sencillas. Si nosotros a esas cuestiones que son sencillas no hacemos caso a lo que dice la palabra del Señor, nos vamos a meter en un problemón de por vida. Entonces, ¿saben lo que hacen? La palabra de Dios es bien clara, bien clara. Y por eso hay que conocerla. El momento que conocemos la palabra del Señor, eso nos va a empezar a purificar, a limpiar, y vamos a escoger siempre lo mejor. El propósito de crecer en amor, conocimiento y discernimiento es precisamente con ese propósito, continúa diciendo el versículo 10, a fin de que escojáis lo mejor. Tenemos un conocimiento, tenemos discernimiento, somos guiados por el Espíritu Santo porque hay amor en nuestro corazón y entonces tenemos la capacidad de escoger lo mejor. De sacar la mejor conclusión considerando un examen exhaustivo. Y sí hay que hacer exhaustivos, ¿con quién te vas a casar? Ya que voy en esta línea, ¿no? Exhaustivo, tienes que analizar bien, a ver, vamos a verlo bien cómo se conduce, cómo trata a sus papás, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay que hacer realmente una situación exhaustiva para realmente ver si esto va a funcionar o no, hablando de cristianos. Lo malo es cuando los jóvenes se involucran sentimentalmente, mis hermanos. Eso ya es un problema, porque no entienden. Es clarísimo que no están en contra de lo que dice la Escritura, claro para muchas personas, pero el joven está empecinado en hacer su voluntad. Ya están involucrados, ya no les importa absolutamente nada, dejan a un lado la familia, dejan a un lado la iglesia, con tal de hacer su voluntad. Hay que hacer ese examen exhaustivo, basado por supuesto en la palabra de Dios y en el amor. Es lo que hay que hacer. Para no buscar caprichosamente hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Escoger lo que realmente importa y vale la pena. Escoger siempre lo mejor. Cuando Pablo escribió en 1 Corintios 2:16, nosotros tenemos la mente de Cristo, se refiere aquí a que tenemos a la revelación divina, a las Escrituras en donde la mente de Cristo se revela, dice MacArthur. Y es cierto, o sea, hemos escuchado ya ese pasaje, ¿no? Pero realmente para tener la mente de Cristo, se necesita tener a Cristo en tu corazón, por supuesto, pero también hay que entender la palabra y estudiarla. No creas, yo en algún momento así lo pensé. Ya creí en Cristo, ya tengo la mente de Cristo, ya pienso como Él. Y si no me pongo a estudiar, ¿cómo voy a tener la mente de Cristo? No hay forma. Hay que estudiar la palabra, porque ahí es donde viene la revelación acerca de Cristo. A medida que maduramos como cristianos, nuestras habilidades para tomar decisiones deben de mejorar, mis amigos. ¿Sí? Deben de mejorar. A través de la palabra, a través de lo que hemos experimentado, deben de mejorar. Debemos basar nuestras decisiones en las Escrituras para elegir el mejor camino. El mejor camino siempre tiene que ver con la cuestión moral y ética ante Dios. Y ese debe de ser nuestro filtro. Para que debamos escoger lo mejor, discernir adecuadamente, conocer más su palabra y amar voluntariamente a Dios, ¿qué más tenemos que hacer? Aquí tenemos otro principio que viene en este pasaje que estamos estudiando. Dice, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Es decir, crecer santificándonos. Llegará el día en que nos presentaremos delante de Dios. Y entre tanto llega ese día, por supuesto, estamos en un camino de santificación. ¿Ok? Y va a llegar el momento en que nos vamos a presentar delante de Dios. Hermanos que han creído en Cristo, ustedes tranquilos. ¿Ok? No va a ser para juicio. Lo repito nuevamente. A los que son cristianos, cuando estemos delante del Señor, a los que han sido regenerados, el encuentro con el Señor en el día de Cristo no es para juicio. Para que los que no son cristianos, ahí sí tengan miedo. Dice Hebreos 10, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo.
esa será otra predicación. Pero sí es importante considerarlo. Nosotros como cristianos, dice que nos tenemos que presentar, y esta es otra cuestión para que nos ayude a crecer espiritualmente, en el día de Cristo, y nos debemos de presentar delante de Él puros e irreprensibles. Por supuesto, eso no significa que vamos a estar sin pecado, no significa eso. Eso significa que vamos a estar creciendo más en el conocimiento de Dios y que vamos a entrar en este camino de santificación. Porque hay muchas personas que pudieran pensar, bueno, ya creí, ya tengo mi salvación ya hecha, puedo vivir como yo quiera. Y eso no es así. Una manifestación de que alguien ha creído, que está interesado en su santificación. O sea, no puedes agarrar, creer, decir ya creí en Cristo, darte la vuelta, hacer exactamente lo mismo, peor que antes, y pensar que realmente fuiste transformado. No. Hay que seguir un camino de santificación, porque ahora el Espíritu Santo mora en ti que te ayuda a andar en ese camino. Entonces llegará el día en que nos presentaremos delante de Dios. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar a ese día? ¿En qué condición nos vamos a encontrar? Cuando sea el tribunal de Cristo, serán evaluadas las cosas que hicimos. Y no se evaluará tanto lo que hicimos o el qué, sino el cómo lo hicimos. Eso es lo que se va a evaluar. Porque Dios va a ver lo que hay en el interior de tu corazón, en el interior de mi corazón, y va a evaluar cuáles fueron mis motivaciones para hacer eso. Eso nadie lo ve. Eso solamente lo ve Dios. ¿Ok? En ese momento lo va a evaluar Él. Las cuestiones internas, mis hermanos, solamente Dios las puede evaluar. Nosotros no tenemos esa capacidad. He escuchado a muchos cristianos que dicen, bueno, es que este no es cristiano. O este sí es cristiano. ¿Y cómo le haces para discernir eso, no? A veces por sus obras dice, los conoceréis. Y hay una posibilidad de que te des cuenta de que es así. Pero Primera de Juan dice que aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han creído en Dios, dice que no practican el pecado. Eso es una manifestación que tú puedes ver a través del tiempo. Pero realmente la situación real, espiritual de una persona, solamente Dios lo puede hacer. Por supuesto, las cuestiones después que suceden a través del tiempo, de cómo se van ellos experimentando su vida cristiana, nos dan una luz acerca de lo que pudiera suceder con esa persona. Si vemos que es una persona que ama al Señor, si vemos una persona que está interesada en las cosas de Dios, que ama a los hermanos, te puedes decir, sí, es una persona que muy probablemente haya creído en Cristo. Y muchas veces eso, hermano, queda en nosotros y en nuestro corazón, y Dios sabe quiénes somos. Pero eso no significa, mis hermanos, que tengamos nosotros como cristianos dudas de que le pertenecemos a Él. ¿Cómo vivimos allá afuera, mis hermanos? Dios lo sabe. He conocido de muchas personas que vienen a la iglesia, se dan golpes de pecho y afuera son unos perfectos diablos. Y varios he conocido. ¿No? Entonces, no nos engañemos, si realmente no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, es un buen momento para que lo reconozcamos. Y eso es el Evangelio, que hay perdón de pecados. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es arrepentirte delante del Señor y decir, Señor, por favor, perdóname. Ya no quiero vivir en esta hipocresía, ya no quiero vivir alejado de ti, quiero hacer tu voluntad y crecer en amor. Por favor, ayúdame, te necesito. Entonces no va a ser para juicio de condenación. Dice Romanos 2:16. En el día que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Eso, mi hermano, que piensas en tu mente, eso, mi hermano, que haces a escondidas, es lo que Dios va a juzgar. ¿Okay? Segunda de Corintios 5:10 dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y seremos recompensados en base a lo que hicimos y cómo lo hicimos. Entonces todos nosotros que hemos creído vamos a estar ahí. Nuevamente Pablo menciona el día de Cristo, el cual iniciará cuando Él regrese por su iglesia. Pablo expresó dos características de cómo presentarnos en el día de Cristo. Vimos la parte de puros e irreprensibles.
Y tomando la palabra de puro, significa una persona que es alguien sincera, es una persona honesta. Aquí se refiere esta palabra a la parte de la pureza moral. Esta palabra viene en griego y viene de poner a prueba bajo la luz. Aunque también existe otro posible origen de este adjetivo, que es la idea de tamizar, como se pasa el grano por un tamiz para quitar las impurezas. Todos los hemos visto, ¿no? Pones ahí el grano, empiezas a tamizar y filtras. Si esta es la etimología correcta, el significado aquí es ser separado de lo falso para lo verdadero y de lo incorrecto para lo correcto. No obstante, la primera definición que les dice parece ser lo más apropiado en cuanto a la raíz del término de dónde viene. Pues comunica la idea de poner a prueba algo a la luz del sol. Alguna vez, no sé si ustedes han ido a querer rentar un departamento, comprar una casa por la noche. No han ido, una vez me tocó a mí hacer eso. Fui en la noche, otro ejemplo más claro, a comprar un carro en la noche. No hagan eso, mis hermanos. No compren un carro en la noche. Por más que le pongas la luz, no se va a ver todo exactamente como debería de verse. Después fui a ver el carro, ese mismo auto, al día siguiente y dije, ay, yo sí lo veo más feo, ¿no? Porque en la luz ya se ve exactamente cómo está, ¿no? Entonces, es poner a algo sobre la luz. Esto concuerda más con la anterior insistencia de Pablo sobre la necesidad de probar. Este significado también coincide con la palabra latina que tiene origen en el término sincero. ¿Se han escuchado esa palabra sincero? Es sincero. El pastor MacArthur, él pone una perspectiva interesante. En la antigua Roma, las cerámicas finas eran más bien frágiles y delgadas, y muchas veces se fracturaban durante la cocción. Las tintas sin escrúpulos llenaban las grietas con una cera oscura y resistente que permanecía oculta si se pintaba o barnizaba, pero que se derretía al verter en el utensilio algo caliente. Bajo una luz normal, el engaño era casi imperceptible, pero al llevarlo a la luz del sol quedaba en evidencia, pues la cera se veía más oscura. Los comerciantes respetables solían marcar sus productos y decía sincera, con garantía, hablando de la garantía de su calidad o de su alta calidad. Al igual que estas piezas de cerámica eran expuestas a la luz del sol para detectar grietas u otros defectos, el creyente fiel y obediente se asegura de exponer su vida a la luz de las Escrituras. Fin de la cita. No se espera que los cristianos vivamos vidas de hipocresía, sino que nuestras vidas, al ser expuestas a la luz, no haya quien sea que nos pueda reprochar o que sean señaladas, sino que tengamos vidas íntegras. Que cuando sean puestas nuestras vidas a la luz, se vea que realmente estamos viviendo vidas que agradan al Señor. Y que no tengamos temor de eso. No solamente el cristiano se ha de presentar puro, sino también irreprensible. Como les había comentado, no se refiere aquí a la perfección de pureza, sino que en nuestras vidas no haya motivos para que alguien nos señale, o que también nosotros no seamos motivos de hacer que alguien más tropiece. Y esta era la oración de Pablo. Así es como deberíamos presentarnos en el día de Cristo. Continúa diciendo el versículo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo. El presentarnos llenos del fruto de justicia significa que todo es producido por medio de Jesucristo. Este es el punto, mis hermanos. Nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos hacer absolutamente nada de esto. Esto que dice así, que está diciendo Pablo aquí, que estamos llenos de frutos de justicia, que seamos irreprensibles, que amemos a Dios, todo es por medio de Cristo. No proviene de nosotros, sino que es el fruto y es producido por la obra del Espíritu Santo, por creer en Cristo, quien es el autor de todo lo bueno que nosotros podamos hacer. Dios es aquel que llena ricamente. Él da el conocimiento y gozo con una plenitud tal que marca la totalidad de la vida. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos su palabra,
Y eso debe de marcar nuestras vidas para hacer lo correcto delante de Dios. Entonces tenemos que estar llenos de frutos de justicia. A través de tu palabra también podemos estar llenos de sabiduría. Vemos en Efesios 5:18 que estamos llenos del Espíritu Santo. En 2 Corintios 7:4 llenos de consuelo. El resultado de actuar es conocer a alguien por las obras de la persona. Cuando alguien ha nacido de nuevo, estoy repitiendo quizás este elemento, pero que es importante, va a dar un fruto específicamente, porque es un árbol que da un árbol bueno, veíamos nosotros en Mateo 7, da un fruto bueno, no así el árbol malo. Y a través del fruto de cada árbol podemos nosotros saber si este es si es un árbol bueno o es un árbol malo. El poder que los produce, los frutos, puede ser el poder del pecado, en el caso de los malos frutos. Alguien que no ha sido regenerado por Dios, sigue en sus pecados y sus frutos van a ser de ese tipo, ¿no? O también la comunión de Cristo o el Espíritu Santo, en el caso de los buenos frutos. Es interesante nosotros como cristianos que cuando nos separamos de la comunión con Cristo, realmente le batallamos. Empezamos a ver que nosotros empezamos a transformarnos, ¿verdad? Cuando dejamos de tener comunión con Dios, una verdadera comunión con Dios, podemos ser engañados, podemos empezar a tomar malas decisiones, podemos dejar de amar a los hermanos. ¿Ustedes se acuerdan de Salomón? ¿Quién era Salomón? Le digo, David era el rey más sabio que ha existido, ¿no? Dios y tenía mucho dinero, dice mi hermana Leti, sí tenía muchísimo dinero. Cuando él empezó realmente cercano al Señor, pero él empezó a alejarse del Señor, empezó a dejar de tener comunión con Él y empezó a tomar decisiones terribles. Y es lo que sucede con nuestras vidas. Si nosotros empezamos a separarnos de Dios, no a considerar a Dios, no a amar su palabra, vamos a empezar a ver que vamos a empezar a tener problemas en nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Eso es lo que sucede. Por último, y como punto crucial para el crecimiento espiritual, es que debemos de crecer para la gloria de Dios. Dice el versículo 11, dice, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Este principio es fundamental para el crecimiento espiritual. Todo lo que hacemos debe de hacerse para la gloria y alabanza de Dios. ¿Qué significa todo? Todo. Dice 1 Corintios 10:31, entonces ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahí incluye todo, hasta las cuestiones más elementales, ¿no? Como es el comer y el beber. Todo lo que nosotros hagamos debemos de buscar precisamente eso, en que Dios reciba el honor, el reconocimiento y nosotros siempre buscar que su reputación sea digno de alabanza. No hay peor cosa en la vida de una persona que se diga cristiana y que no lo manifieste en sus obras y su forma de vivir. Mejor no digas que eres cristiano, mantente calladito. Porque mucha gente no lo entiende allá afuera y dice, uy, para ser cristiano, yo no quisiera ser como este, ¿no? O como esta persona. Mejor no digamos eso. Realmente si nosotros nos decimos cristianos en base a lo que dice la Escritura, y está tan diluido el concepto de cristiano que ya cualquiera se dice cristiano, los católicos, los testigos de Jehová, los mormones, ¿no? Pero el cristianismo no es eso. El cristianismo es algo diferente, son vidas transformadas que Dios hace en las personas. Entonces lo que debemos de buscar es que en todo lo que hagamos Dios sea glorificado. Antes que hagas cualquier cosa, pregúntate, ¿con esto que estoy haciendo estoy glorificando a Dios o no? Si no lo estás glorificando a Dios, mejor retente y no lo hagas. Y máximo si la gente te está viendo. Por supuesto, eso hablamos de la integridad, eso no debería ser diferente estando tú solo en tu cuarto, con la puerta cerrada, que estando ante mucha gente. Nuestra vida debería de ser íntegra, ¿no? Transparente, que en ningún momento haya una duda de cómo te estás comportando. ¿Sí?
Un ejemplo muy sencillo. ¿Quién me presta su teléfono celular para checarle su WhatsApp? Pocos lo hacen. No me lo levanten, mis hermanos, a ratito, ya las vi, hermanos. Pero a los que no lo levantaron, a ellos les voy a revisar el celular. No se crean. Uy, parece que cuando ves el celular así de alguien, ¿no? Y lo ponen hacia al revés. Cuando lo ponen al revés, digo yo, ¿por qué lo puso al revés? ¿No? Debemos ser suficientemente transparentes para que en cualquier momento, ante una luz, como estábamos viendo, se ha manifestado como estamos viviendo. Y aquí se ve, o sea, estas cositas son bastante chismosas. Y hay gente que sabe exactamente lo que estamos haciendo con el celular. Saben exactamente lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos dejando de ver? Pregúntate, ¿lo que estás viendo en este aparatito está glorificando a Dios? Si no, quítate de ahí. Mis hermanos, yo estaba incluido en el Facebook. Llegó el momento que dije, no, ya, estuvo bueno, y me salí. No soy muy bueno para eso de las redes sociales, mi hermano. Pero realmente, ¿qué es lo que viene ahí? Sí, yo sé que hay páginas muy buenas, hay páginas que tú puedes seguir, pero también hay muchas cosas que no son correctas. Entonces, ante el escrutinio de la luz, nosotros deberíamos estar delante del Señor. Fíjese, es lo más importante, delante del Señor, que no haya nada que nos puedan acusar. El Señor, ¿no? Es Dios quien debe de recibir el honor, el reconocimiento, y nosotros siempre buscar que su reputación sea digno de alabanza. Por ejemplo, todas las cosas tienen que sumar para la gloria de Dios. La enfermedad de Lázaro, ¿se acuerdan? Fue para la gloria de Dios. Acompáñenme en este versículo último, Juan 11:4. Juan 11:4. Aquí este pasaje, ustedes saben, habla acerca de Lázaro, quien murió, y después Cristo lo resucitó. 11:4. Cuando Jesús lo oyó, es decir, que oyó que Lázaro estaba enfermo, ¿no? Por supuesto, sabía la gente que nuestro Señor Jesucristo amaba a Lázaro. Cuando Jesús lo oyó, dijo, estoy leyendo el versículo 4, esta enfermedad, dijo el Señor Jesucristo, no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Aún en nuestras enfermedades, aún en nuestras pruebas, todo debe de ser en vista, nosotros debemos de tener en vista que esto es para la gloria de Dios. Y precisamente dice Mateo 5:16, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, vuestras buenas acciones, y que hagan los hombres, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, todo lo que nosotros hacemos debe impulsar a que las demás personas glorifiquen a Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Eso nos pone en una situación en donde tenemos que analizar muy bien qué estamos haciendo y cómo estamos haciendo las cosas. Pero debemos de buscar eso, que Dios sea exaltado, que Dios sea glorificado a través de todo lo que hacemos. Habiendo experimentado la salvación, la comunidad puede ya ofrecer gloria y alabanza incluso antes del tiempo de la consumación. Estamos aquí en la tierra, podemos glorificar a Dios con nuestras vidas, alabarle. Por eso todo lo que hagamos, digamos, nuestras motivaciones, sea para gloria y alabanza de Dios. Por eso cantamos con un corazón rebosante de gozo por lo que Él hizo, hace y hará por nosotros, porque entendemos que todo va dirigido a la gloria de Dios. En conclusión, mis hermanos, el crecimiento espiritual se basa en el amor, y el amor viene de Dios. Se evidencia en nuestro diario vivir, para que glorifiquemos a Dios en todo lo que hacemos. La oración, mis hermanos, es inherente a la vida piadosa. Pablo oraba por los filipenses, estaba agradecido con ellos, los amaba entrañablemente, y eso nos debe de mover a orar unos por otros.
El amor se nutre del conocimiento y del discernimiento. La manera en que nosotros conocemos al Señor y discernimos nuestros caminos es la manera que nosotros realmente amamos a Dios. Si nosotros no amamos su palabra, si nosotros no todos los días estamos expuestos a su palabra, el amor que nosotros expresamos o que dejamos que abunde en nosotros va a ser muy poco. Entonces, invirtamos más tiempo en conocerle, porque en conocerle al Padre y a Cristo Jesús está la vida eterna. El poder ser sometidos a su palabra nos va a ayudar a que nosotros también odiemos el pecado como Dios odia el pecado. El amor también produce sabiduría para conducirnos irreprensibles para el día de Cristo. Es decir, tenemos que estar santificándonos, tenemos que estar continuamente creciendo personalmente para presentarnos puros e irreprensibles delante de Él. Que no haya nada, mis hermanos, cuando sean expuestas nuestras vidas a su luz, que sea reprochable. Y cuando hayamos pecado, mis hermanos, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Y Cristo nos perdona y nos limpia y nos deja como estamos. Las buenas obras, mis hermanos, son el resultado de creer en Cristo Jesús. Nadie se puede salvar a través de las obras. Las obras vienen después de haber creído. Una vez que nosotros creímos, vienen las buenas obras como una manifestación de que el amor de Dios ha sido depositado en nuestros corazones. Si tú te has dado cuenta que no tienes el amor de Cristo en tu corazón, si no ha sido regenerado tu vida, hoy es el día de la salvación. Entrega tu vida hoy. No te esperes a ese día, a ese momento en el cual te presentes delante de Dios, porque va a llegar, O sea, nadie, mis hermanos, en esta sala, nadie de aquí no va a morir, Todos en algún momento lo vamos a hacer. A nadie le gusta pensar en eso, pero es una realidad. La pregunta, ¿estamos preparados para eso? Si tú no estás preparado, hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día que te puedes presentar delante del Señor y decirle: Señor, yo sé que no tengo tu amor en mi corazón, no te conozco. Señor, no me interesa conocerte. Nunca he abierto tu palabra. Por favor, perdóname, ayúdame. Límpiame. Quiero creer en Cristo Jesús. Quiero creer en su muerte y que Él resucitó para darme vida. Haz esto, si no le conoces. Vamos a orar más. Señor y Dios, cuántas gracias te damos, Padre, porque en el corazón del apóstol Pablo estaba el que los filipenses pudieran crecer espiritualmente. Y ese mismo anhelo en el corazón tuyo, Padre, el que nosotros podamos crecer espiritualmente, es el anhelo del corazón de los pastores, para que podamos crecer en amor, en santificación, y que podamos crecer para darte la gloria a ti. Tú eres el que mereces toda la gloria y la alabanza. Gracias, Señor, porque sin ti no somos nada. Separados de ti nada podemos hacer, como dice Juan capítulo 15. El anhelo de nuestro corazón, Señor, es estar delante de tu presencia. El anhelo de tu corazón es que tu nombre sea glorificado. No permita, Señor, que a través de un mal ejemplo, a través de un mal testimonio, tu nombre sea manchado. Guárdanos, Señor. Ayúdanos. Gracias por tu salvación. Gracias por tu justificación. Y ayúdanos, Padre, que en este camino de la santificación podamos hacer lo que a nosotros nos corresponde. Tú nos has dado de tu Santo Espíritu, el cual es más que suficiente para que vivamos vidas que te agraden y te glorifiquen a ti. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.